la división. División de un segmento en un número de partes iguales. División de un segmento en un número de partes iguales. Ya. Vamos a dividir ahora el segmento en un número de partes iguales. Digamos que tenemos este segmento. Hasta acá. El segmento AB. Yo quiero dividir este segmento en 5 partes. Ahora, pero yo, ¿cómo hago para dividir este segmento en 5 partes? Lo mido. No quiero hacer esto. No quiero utilizar ninguna herramienta aún. Ya, lo que voy a hacer es esto. Primero voy a trazar una línea desde el punto A hacia donde sea. Pudo haber sido este, pudo haber sido este, pudo haber sido este. Como yo quiera. Eso no me importa. Con la inclinación que yo quiera. Me quedo con este segmento ¿cómo se le llama? Cuando tiene un punto de inicio, pero hacia acá se va hacia el infinito. Una semi-recta. Tengo la semi-recta A, necesito 2 puntos. AC, la semi-recta AC. Con su flechita arriba. Y este es el segmento AB. Segmento semi-recta. Ya. Lo que voy a hacer es, a partir de acá, de A, determinar 5 puntos que nos indiquen 5 segmentos, pero y esta medida que sea la misma. Es decir, puedo utilizar cualquier patrón que yo tenga, digamos, esto de aquí, es muy corto. La longitud de acá. Ahí marco un punto, de tal manera que el patrón sea el mismo. Marco un punto, de nuevo mido, marco otro punto, de nuevo mido, marco otro punto, de nuevo mido, marco otro punto. Yo quiero dividirlo en 5 partes, entonces tienen que ser 5. 1, 2, 3, 4 y uno más, aquí. 5, ahí están los 5 puntos. Patrón cualquiera, el que yo quiera. Listo. Ahora, justo en este último punto, nadie me dice que no se ve. Justo en este último punto, voy a unirlo con el punto, el siguiente extremo del segmento. Ahí está, los uno, con un segmento. El segmento de este punto y este punto. Ya, ahora, teniendo eso, yo voy a trazar paralelas a este segmento para unir este punto con algún punto de este segmento. Paralelas a esta. Ahora, no hemos mencionado que es una paralela, pero por ahora vamos a entender a paralela como aquel par de líneas rectas, ya saben, infinitas, que nunca se van a cruzar. Habíamos dicho que las líneas rectas siempre se cruzan en un solo punto, pero existe estas rectas y el hecho de que sean paralelas quiere decir que nunca se van a intersectar, van a seguir de frente, pero nunca se van a intersectar. Listo. Ok. Ya. Entonces yo establezco una línea paralela teniendo esa idea de paralelismo, una línea paralela a esta a partir de acá. Bueno, no está paralela. Un poco más paralela. Ahí, ya está un poco más paralela. Tendríamos ahí, seguimos con el siguiente punto, de igual manera, una línea paralela. Ahí, de igual manera, ahí, de igual manera, ahí. De tal manera que obtenemos esas 5 partes que queríamos dividir este segmento AB.
El segmento AB queríamos dividirlo en 5 partes. Partes iguales. Y para eso establecemos un patrón cualquiera, lo repetimos en esta semirrecta, que no sabemos cuánto mide esto, pero sabemos que son iguales, y luego en el último punto, sabemos que también son 5 partes, lo unimos con el extremo del segmento AB, lo unimos y trazamos paralelas a esta recta, y de esa manera obtenemos segmentos iguales. Los 5 segmentos iguales en los cuales está dividido el segmento AB. Listo. ¿Cuánto mide esto? No sabemos. Digamos que sea X. X. Y X. Y X. Y X. De tal manera que lo que mida AB es igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 por X. Esto nos indica que X es el valor de esta división, de dividir el segmento AB, la medida del segmento AB en 5 partes, nos da X, que es este segmento. Listo. Ahora, este valor de X no es el mismo que este. No, esto de aquí era arbitrario, era cualquiera. Utilizamos la longitud de esa caja. Puede ser cualquiera, pudo haber sido mucho más largo. Y obtendríamos lo mismo. Si desean, podemos hacerlo. Por ejemplo, utilicemos la longitud, no. Sí, de este pequeñito. Aunque no se va a notar muy bien. Mejor uno más largo. Yo tengo una pregunta. Entonces, digamos, si en la parte de arriba, en caso tal de que nos den los valores, y en la otra parte de abajo nos den otros valores, hay que hacer como una suma entre todos esos valores, ¿o qué se haría ahí? Digamos que en la parte de arriba todas esas X, esa variable X fueran, digamos, 5 metros, eso. Y abajo, en la parte de abajo también dieran medidas. ¿Qué se haría? ¿De esto? Sí, que dieran también medidas. No, es que la idea es no obtener medidas. La idea es hacer construcciones geométricas y obtener la división de este segmento, pero sin números, es decir, solo con geometría. De tal manera que luego interpretar así, geométricamente. Ajá, de tal manera que luego utilizamos la herramienta que utilizamos para medir una regla y medimos esto, y nos daría cuánto es AB dividido en 5 partes. Solo con la medida de esto nada más, porque ya sabemos que esto logra medir este segmento en las partes que queremos, 5. Ya no mediríamos todo esto y a ese número lo dividimos entre 5, sino que simplemente venimos y dividimos esto. Y medimos esto. Nada más. Es decir, la idea es, con construcciones geométricas, obtener estas medidas, con las herramientas que tenemos, una regla, un compás, y eso. O sea, porque sería fácil, pues, si me dicen que esto mide 5 centímetros, lo divido entre 5, entonces cada parte mide 1 centímetro, ya está. Eso sí es simple, pues. Ya les decía que qué sucede si yo utilizo otro patrón, digamos la longitud de este plumón, y marco nuevos puntos. Aquí, 1, bueno, aquí coincide, 2, 3, 4, y más abajo 5. Ahí están, los 5 puntos. Habíamos dicho que tenía que unir el último punto con B. Ahí está. Y trazar paralelas a esta recta. Trazamos paralelas y me da el mismo punto. Seguimos trazando paralelas. O sea, si ustedes utilizan su regla, van a darse cuenta que dan los mismos puntos, miren. Y ahí está, paralelas, miren.
y obtenemos la misma longitud. Es decir, no importa qué patrón utilicemos, siempre vamos a obtener la misma longitud de la división de AB en esas 5 partes. Siempre, o sea, la construcción geométrica es esa. Determinar cualquier semirrecta que parta de A o de alguno de los extremos del segmento, y en esa semirrecta, partir la semirrecta en intervalos, con algún patrón, el que sea. En este caso utilizamos una caja y un plumón, y vimos que en ambos casos obteníamos la misma división del segmento total en las 5 partes. Listo. Igualdad y desigualdad de segmentos. Es decir, no estamos viendo valores numéricos aún, solo valores, bueno, elementos geométricos, construcciones geométricas. Ya. Tenemos ya la idea de paralelismo, no está definido de una manera muy correcta que digamos, pero la idea ya la tenemos. Ya. Ahora, de igualdad y desigualdad de segmentos. Igualdad y desigualdad de segmentos. Me dio el refresh. Aunque creo que igual se ve. Bueno. Ya. Ahora, tengo un par de segmentos por aquí. Este y este. A, B, C, D, F. Ya. Para saber si dos segmentos son iguales, o bueno, o desiguales, tenemos que hacer lo siguiente. Poner un segmento, el que sea, digamos el segmento AB, y hacer coincidir cualquiera de los extremos del segmento con el cual queremos compararlo, cualquiera de los extremos con alguno de los extremos del otro segmento con el cual queremos comparar. Ya, ahora, hacemos coincidir C con A, aquí, y ponemos D, y aquí sería, allí. O también podríamos ponerlos en ambos debajo, así, C y D. Y con eso notamos si son iguales o desiguales. Y ahí podemos ver que son iguales. La longitud de este segmento va a ser la misma que este otro segmento. Sería mejor si lo hubiésemos puesto en el mismo, es decir, lo hacíamos coincidirse aquí y aquí a ver dónde coincidía D, que se puede hacer con el compás. Es decir, tengo a B, construyo a B aquí, con el compás. Vengo a CD y construyo CD aquí. Y vemos que coinciden, entonces son iguales. Pero ¿qué pasa si yo construyo EF? Quiero comparar el segmento AB con EF. Pongo aquí E y F estaría por acá. Entonces, sabríamos ya que EF, su longitud es menor que la longitud AB. Entonces, esto lo representamos de esta manera. AB, el segmento AB es mayor que el segmento EF. Ahí está. O el segmento EF es menor que el segmento AB. Ya. Eso sería todo lo que es operaciones entre segmentos. Ustedes quizá lo vean como algo muy simple,
hasta quizá algo muy tonto. Pero de ahí, cuando sean construcciones geométricas muy, muy complejas, van a notar lo importante de estos pequeños detalles. Más que todo, la idea es establecer un orden lógico. Ya.